Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar el problema número 69. Nos dice hallar el valor de X en este ejercicio. Muy bien. Nos da el triángulo ABC. Muy bien. Jóvenes, miren, para que se pueda nosotros desarrollar de manera eficiente, lo primero que se debe hacer antes de iniciar el desarrollo es un análisis. Un análisis para ver qué propiedades se puede utilizar para solucionarlo de manera correspondiente, cosa que a ti se te parezca la manera más sencilla posible. A ver, recordemos teoría que yo ya les había explicado en videos anteriores. Concéntrate, mira, en el triángulo ADC. ¿Qué tenemos? Tenemos que la relación de los ángulos que guarda este triángulo es de 2 a 1. Muy bien. A ver, ¿qué se realiza nosotros cuando tenemos la relación de ángulos de 2 a 1? ¿Qué trazo se realiza? Ahí está, tú ya te acordaste. El trazo de una cebiana interior. Pero ¿bajo qué condición se traza esa cebiana? Bajo la condición de formar triángulos isósceles. Muy bien, hasta ahí hemos hecho un gran avance. A ver, vamos a trazar la cebiana desde el vértice D hasta un punto M. ¿Bajo qué condición se trazan las cebianas? Bajo la condición de formar triángulos isósceles. Claro que sí. Si este angulito vale 2x, ¿este otro cuánto tiene que ser? 2x. Listo. Ahora, ¿qué nos damos cuenta, jóvenes, acá? Que hemos formado lo que es un triángulo isósceles. Claro que sí. Recuerden, jóvenes, que a dos lados iguales, los ángulos adyacentes tienen que ser iguales. Muy bien. Paso número 1. Pero ahora, ¿qué nos damos cuenta nosotros en el triángulo ADM? ¿Qué nos damos cuenta? Que este ángulo interno que es X más este otro ángulo por colita de ratón tiene que darme 2x, ¿verdad? La suma de dos internos me tiene que dar el externo. Por lo tanto, si yo tengo 2x y en el interior tengo x, ¿cuánto me falta para 2x? Me faltaría x, ¿verdad? Claro que sí. Listo. Entonces, el triángulo ADM, ¿qué se ha formado? Un triángulo isósceles. Claro que sí. Fíjate, tengo X y tengo X. Muy bien. Si este lado es cadenita, este otro lado también tiene que ser cadenita, ¿verdad? Claro que sí. Listo. A ver, analicemos de nuevo el triángulo ABC. ¿Qué te parece? Mira, 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 tengo dos lados. ¿Qué te parece si juntamos el vértice M con el vértice B? ¿Se podrá llegar a algo? No se va a llegar a nada. Vamos a completar, joven, este ángulo. A ver, fíjate en el triángulo ADC. ¿Qué tengo? Tengo X más 2X. Tú sabes que la suma de dos ángulos internos me da el externo. 2X más X. Este angulito sería 3X, ¿verdad? Claro que sí. Listo. Mira, concéntrense, jóvenes, en el triángulo ABD. ¿Qué tengo? Un ángulo de 30. Listo. Tú sabes que se puede aprovechar este ángulo de 30 y construir un triángulo. ¿Un triángulo qué? Un triángulo equilátero. Claro que sí. Eso tú ya lo sabes, ¿no? A ver, vamos a trazar o vamos a construir el triángulo equilátero para poder solucionar de manera eficiente. Ahí está. Listo. Si yo digo que el triángulo que trazamos A, vamos a poner un F, AFD es equilátero. Vamos a llamar nosotros a este ladito una culebrita. A ver, ¿qué se cumple en un triángulo equilátero? En primer lugar, que sus ángulos, cada uno debe de medir 60. Ya tengo 30. ¿Cuánto le falta? 30, ¿verdad? Claro que sí. ¿Listo? A ver, veamos. Este angulito, ¿cuánto sería? Este angulito también sería 60, ¿verdad? Claro que sí. Por el momento vamos a dejarla ahí. ¿Listo? También sabemos que este otro ángulo, ¿cuánto va a ser? Va a tener la medida de 60. Listo. A ver, ¿qué más se puede hacer?
Fíjense que en un triángulo equilátero, si este ladito es una culebrita, este otro ladito también tiene que ser una culebrita, ¿verdad? Claro que sí, porque la relación que guarda es que sus tres lados deben de ser iguales. Muy bien, a ver, concéntrate en el triángulo AFD. ¿Qué tenemos? Mira, AB es una bisectriz interior. Por ende, podemos aprovecharlo, porque tú sabes que en un triángulo ya equilátero, la bisectriz interior se va a comportar como una mediana, mediatriz, bisectriz y altura. Muy bien. Entonces, vamos a aprovechar nosotros esta bisectriz interior. Vamos a unir el vértice F con el vértice B. Muy bien. Algo muy importante que ustedes deben de recordar. A ver, tú sabes, por propiedad, vamos a mencionarlo por esta parte. A ver, disculpen. Por esta parte vamos a mencionarlo. Nosotros sabemos por propiedad que en un triángulo equilátero, fíjense lo que se cumple, en un triángulo equilátero tenemos tres lados que son iguales, ¿verdad? Claro que sí. ¿Listo? A ver, ¿qué se cumple en este triángulo? Cuando yo trazo la bisectriz, a ver, ahí está, hasta un punto interior del triángulo, la relación que se va a cumplir es la siguiente. Si nosotros juntamos estos vértices, lo que vamos a tener es lo siguiente. Fíjense, a ver, si llamamos que este ángulo vale una teta y este otro otra teta, entonces nosotros sabemos que este triángulo es congruente con este otro triángulo. Por lo tanto, si este ladito llamamos que sea una bolita, este ladito también tiene que ser una bolita, ¿verdad? Claro que sí, porque la bisectriz, si nosotros prolongamos a este lado relativo, se va a comportar como una mediana, mediatriz y una altura a la vez. ¿Listo? Entonces, si tú te das cuenta, joven, este triángulo nosotros lo tenemos en esta parte. Pero ya podemos aprovechar nosotros este lado, fíjate. Si este lado es una cadenita, este ladito también va a ser una cadenita, ¿verdad? Claro que sí. Luego, ¿qué nos damos cuenta? Que el triángulo ADM es congruente con el triángulo DBF. Fíjate. A ver, diremos que el triángulo DMA, DMA es congruente con el triángulo, fíjense, con el triángulo DBF. Muy bien. DBF. ¿Qué caso, jóvenes? ¿Qué caso? Caso, fíjense, lado serruchito, lado cadenita y lado cadenita. Lado, 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 ¿verdad? Claro que sí. A ver, lo mismo tenemos en el triángulo DBF. Mira, tenemos un lado que es culebrita, un lado que es cadenita y el otro lado cadenita. Ahora, recordarás tú, una vez que nosotros ya determinamos la congruencia de dos triángulos, lo único que nos queda es, ¿qué cosa? Relacionar sus lados con sus ángulos. Fíjate, fíjate. Acá al lado cadenita se le pone el ángulo X. Del mismo modo, en este lado, a este lado cadenita se le opone un X. Por lo tanto, ¿qué diremos? Como este triángulo es congruente con este otro, este ángulo va a ser X y este otro ángulo va a ser X, porque eso es lo que se está cumpliendo, ¿verdad? Claro que sí. Fíjate. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? A cadenita se le opone X y a esta cadenita se le opone X. ¡Listo! Pero
Pero para matar el ejercicio, tú debes de recordar algo muy importante que planteamos al inicio. Que todo este ángulo es 60. Pero ahora, ¿qué te das cuenta? Que x más 3x es igual a 60. Por lo tanto, ¿qué diremos? Por lo tanto, diremos que en esta parte 4x va a ser igual a 60 grados. De donde el valor de x sería 15. ¿Por qué? Porque lo que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces, ahí tenemos lo que es la resolución de este bonito problema. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros videos, darle like. De esa manera me ayudas a mí a seguir subiendo lo que es más contenido. Entonces, marcaríamos como respuesta la alternativa A. Muy bien, ahí tienes la resolución de este problemita.